Desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la ciudad. El tordo común no construye su nido, aprovecha los ajenos. La hembra, una vez fecundada, dedica su energía a la búsqueda de algún ave con nido establecido. Una vez elegido, deposita sus huevos, que son de coloración variable. La hembra pica varios o a veces todos los huevos que encuentra en el nido y deposita los suyos. El tordo, además de no construir su nido, hace que otras especies alimenten a sus crías. Se aprovecha, parasita. Este ejemplo que nos da la naturaleza también se da en las personas, todo el tiempo. Aprovecharse del trabajo ajeno, del esfuerzo de otro, y va aún más allá, jactarse de ello. Se ve en dirigentes cuando inauguran obras y se las adjudican como si las hiciesen con su propio esfuerzo, o cuando demonizan sectores para luego tener argumentos para saquearlos. El parásito siempre depende de otro para obtener un beneficio, y el parasitado siempre percibe un daño. El político parásito, o el sindicalista, o el gremialista, siempre vive a costa de su huésped, pero sin llegar a matarlo, ya que lo necesita. Los perjudicados suelen desarrollar mecanismos de defensa para evitar el accionar de los parásitos. Pasa en la naturaleza, pasa en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Los reiterados abusos terminan siempre en acciones que intentan salvaguardar la supervivencia, o de una actividad, o de una manera de vivir, o simplemente por dignidad. El ser humano se hace valer como persona. Para estos casos existe un derecho reconocido a los pueblos, que es el derecho de resistencia a la opresión. La Constitución argentina contempla ese derecho de resistencia y llega hasta la insurrección misma para defender la Constitución nacional e imponer su respeto. Los reiterados abusos por parte de los gobiernos en nuestro país no han dado resultado, ni para mitigar la pobreza, ni para generar empleo, ni para lograr una educación adecuada, tampoco para preparar un sistema de salud, aunque estos parásitos se jacten de salvar vidas, de ser solidarios, de poner a Argentina de pie, de cuidarte, de tener soberanía alimentaria y de cuanta mentira justifique urgencias y necesidades que nunca se resuelven y que tienen como único objetivo seguir haciendo lo que el tordo, viviendo sin esfuerzo, y que nosotros les dejemos nuestro nido y los alimentemos, a ellos y a sus crías. Cuando ha llovido ha parado, pero me han visto mojado. Pucha, con la mala suerte no hay mal que dure 100 años. Más vale pájaro en mano si ha de faltarme el bocado. Más vale tarde que nunca y solo a mal acompañado. En casa de herrero sobran muchos cuchillos de palo. A mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo. Todo bicho que camina hasta el asador no para, como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta. Y bien, amigos, buen día, bienvenidos al Ñandú Azul, este programa que hacemos productores acá en la ciudad de Coronel Suárez. Hoy es sábado 27 de junio, pasadas las 10 de la mañana, y estamos comenzando nuestro programa del día de la fecha con algunas reflexiones. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una de las reflexiones que yo quería hacer, que me está rondando desde el principio, es el tema del miedo. En lo personal, dicen los psicólogos que no deberíamos tenerle miedo al miedo, porque el miedo nos ha acompañado y nos acompañará toda la vida.
incluso nos hace más sabios, más cautelosos, más precavidos y hasta más valientes. El problema es cuando el miedo se instala como algo permanente, como algo constante y da lugar al pánico. Ahí se ahuyenta la razón y el pánico se convierte en el peor de nuestros consejeros. Esto lo define muy bien el doctor Abadi. Dice que frente a la pandemia deberíamos darle un sí rotundo al miedo útil y un no al pánico inútil. Otro de los miedos que se ve permanentemente es el que se refleja en las pantallas de nuestro televisor. Yo creo absolutamente en la libertad de prensa, no creo que se deba aplicar ningún tipo de censura, ni mucho menos. Tampoco creo que haya una teoría conspirativa de parte de los medios de comunicación de querer instalar el miedo en la población. Simplemente pienso que hay mucho sensacionalismo. Pero tenemos un arma muy eficaz contra esto, para ejercer el libre albedrío en este caso, que es el control remoto. Yo creo que deberíamos utilizarla más seguido para no consumir ese tipo de, diría, mensajes, porque ni siquiera son informaciones tan tóxicos. Pero lo más grave con respecto al miedo es, para mí, el uso político que el gobierno le da. Desde el día 1 de la pandemia se utilizó el miedo como política de Estado. Y hay un escritor español, José Luis San Pedro, que lo describe buenísimo. Él dice: gobernar a base del miedo es eficientísimo. Pues si vos le decís a la gente que la vas a degollar, pero luego no la degollás, pero la atás a un carro y la explotás, ellos siempre pensarán, y bueno, al menos no me da desgollado. Es triste, pero yo creo que en la gente hoy, mucha gente destruida y mal, está ese pensamiento. Y bueno, no puedo dejar de mencionar otro tema preocupante que me indigna, y expreso mi repudio al tema de los ataques a los hilos bolsa y distintos acontecimientos vandálicos en campos. A mí me parece muy preocupante porque creo que la violencia empieza por la palabra. Y cuando vos lees esas declaraciones de funcionarios, amiguitos, en Twitter, en Facebook, en la televisión, después sale el energúmeno y rompe el silo bolsa. Y encima le pone un agroquímico, un insecticida. O sea, ¿cómo era? ¿No era el concepto de soberanía alimentaria el que estaba en juego, que se van a comer los granos contaminados? Sí, hoy también tenemos el día número 100 de la cuarentena. Así que casi que está para cantarle el feliz cumpleaños, ¿no? No es un cumpleaños, pero es el aniversario 100, el día 100 de la cuarentena. Sí, tenemos un WhatsApp para dar, que es el 2923 694170. Y vamos a mandarle un saludo a nuestro oyente Luis, allá del Pesquero Donoto. Buen día, ¿cómo les va? Diego Gajan es mi nombre. Sí, un poco siguiendo las palabras de María. A lo largo de la historia se ha gobernado y se ha llegado a las mayores atrocidades humanas por el miedo, ¿no? Creo que sí, para el gobernante, sobre todo cuando va viendo que va fracasando en lo que quiere hacer, y no da resultados porque por una cuestión de que no hay un plan acabado y concreto de lo que es lo que se quiere hacer, con la pandemia y sobre todo con la pospandemia, que pareciera que nunca vamos a salir, y la cantidad de gente que hoy no sabe qué hacer. Está en la disyuntiva de que no se puede trabajar, de que hay que estar encerrado. Por otro lado, ve que en muchos lugares del conurbano bonaerense o en las grandes ciudades no se respeta, y no se respetó desde el día 1 la cuarentena y el confinamiento. Entonces dice: nosotros estamos acá encerrados, yo me estoy fundiendo, tengo que echar a mis empleados, no recibo ayuda del Estado. Escuchaba el otro día que la Argentina es de los países que menos ha ayudado al sector privado en la pandemia, creo que el 2% de su PBI. Así que cuando dicen que está ayudando, y nos comparamos con los países vecinos, eso deja mucho que desear. Respecto a lo que decía María, no veo con las roturas y ataques a los silobolsas y a la propiedad privada, no veo por parte del gobierno municipal, por parte del gobierno provincial y menos del nacional que haya una condena efectiva a esos ataques permanentes, esa rotura de silobolsa. Yo el otro día pensaba, es como si uno va a una concesionaria de autos y empieza a rayar los autos, ¿no? Los autos nuevos. Haciendo una comparación, ¿no? Imagínense cómo saldrían los dueños de las concesionarias de autos ante esa barbaridad que están haciendo, y lamentablemente se está tomando como algo casi natural, y bueno, que entonces que lo vendan a los granos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que no nos podemos acostumbrar a esto.
hay que repudiar, no nos podemos acostumbrar a que gente que no trabaja y que no ha hecho nada en su vida te venga a decir cuándo hay que vender, qué es lo que tenés que hacer vos con tu empresa, con tus empleados, gente que no tiene, que carece de todo tipo de ética y de autoridad, que te venga a decir eso es lamentable, pero lo más lamentable es que no se repudie desde las altas autoridades, ¿no? Este tipo de hecho vandálico, que puede terminar, que lamentablemente puede terminar con alguna, ya el otro día hubo un muerto, porque imagínense si los productores, los gringos, como se le dice, sobre todo los de Santa Fe y Córdoba, que son bastante, disculpen la palabra, pero calentones, esperan algún día a estos señores cobardes que van y rompen silo bolsa, los esperan con armas. ¿Qué puede pasar? Entonces me parece que las autoridades ya tendrían que tomar cartas en el asunto. Por otro lado, se ven diversos posteos y declaraciones de nuestros gobernantes, funcionarios municipales o provinciales, donde dicen: nosotros salvamos vidas. ¿Quiénes serían nosotros? ¿Quiénes son los que están salvando vidas? Es una pregunta. ¿Habrán puesto algún canil? ¿Estarán juntando perros vagabundos? Porque la verdad que el esfuerzo lo estamos haciendo todos, y no creo que haya ni un sector, ni un gobernante, ni un funcionario que esté salvando vidas por sí solo. Así que, como siempre, jactándose de cosas que no hacen, como cuando dicen que nosotros hicimos un barrio. Ustedes no hicieron nada, muchachos. El barrio se hace con el dinero de los contribuyentes. Ustedes solo administran ese dinero. Aparte hay que aclarar algo también, ¿no? El intendente de Coronel Suárez dice que a Suárez no ingresa nadie que no sea de Suárez, que no son estrictos, son exageradamente estrictos, que solamente entran los del domicilio de acá, y sin embargo vimos el otro día que ha entrado periodistas de acá, Coronel Suárez, que vienen de Buenos Aires y de Cava, y bueno, no entiendo, la verdad que no lo puedo entender. Por un lado decimos una cosa y hacemos otra. Me parece que, muchachos, no rompamos demos el ejemplo, porque si ustedes no dan el ejemplo, nosotros no vamos a seguir el ejemplo que ustedes dan, que de perfecto no tienen nada, les puedo garantizar. Bueno, vamos a dar comienzo a la ronda de entrevistas del programa del día de hoy, y la primera entrevistada es la docente Maricel Vicente. Ella es directora de la escuela número 19, una escuela rural. Para ubicar a la audiencia de Huanguelén, estará a unos 10-15 kilómetros hacia el noreste. Ella seguramente me va a corregir si me estoy equivocando, pero más o menos está del camino que va de Huanguelén a Otoño hacia mano derecha. La gente que anda seguido por ahí más o menos la va a ubicar. Básicamente queremos hablar con ella, que nos explique un poco cómo vienen trabajando las escuelas rurales con todo esto de la pandemia, con los alumnos, cómo se contactan, que ya de por sí debe ser muy difícil. Buen día, Maricel, ¿cómo te va? Diego Gajan de El Ñandú Azul. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bueno, más o menos en la introducción hice un poco la pregunta, que nos cuentes un poquito cómo vienen trabajando con esto de la tecnología, con las cámaras y las computadoras y la relación con los alumnos, ¿no? Sí, muy bien la ubicación, porque no suele ser fácil llegar a la escuela, pero muy bien las coordenadas que diste. Sí, con respecto a la forma de trabajo, se nos complicó. Con solo nosotros trabajamos con WhatsApp en general, porque es la única forma que tenemos en la mayoría de los casos. También tenemos alumnos que no tienen conectividad y bueno, nos tenemos que acercar hasta ellos a llevarles las actividades, los cuadernillos. Sí, realmente tuvimos que aprender de golpe con la tecnología porque no tenemos otro medio. O sea, ustedes, Maricel, le llevan a los alumnos, digamos, donde están en los campos, en las explotaciones rurales, a los que no tienen conectividad, les llevan el material de manera personal. Sí, porque no tenemos otra forma. Qué bárbaro, qué noble tarea, ¿no? Claro, esto es complicado. Buen día, Maricel. María Garros.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, porque la educación supone igualdad de oportunidades para todos, entonces aquí es difícil para la gente de campo. Yo veo en mi casa, me llega bien la señal, pero no es tan buena. Me imagino para dar una clase que se corte todo el tiempo, a los que tienen acceso a Internet, aún así es complicado. Imagínense para la gente que ni siquiera tiene la computadora. Es muy dispar todo esto, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, en su mayoría los alumnos, sus papás tienen teléfonos con WhatsApp, entonces bueno, ahí se nos facilita más. Y bueno, también atrás mío hay un equipo de trabajo. Somos la profesora de educación física Antonella Riglos, la profesora de danza Belén Leibol, la maestra de jardín Mariela Bauer, que bueno, entre todas nos comunicamos. Las chicas son más actualizadas que yo. Claro, complicado. En otros medios, ellas por ahí manejan más lo que es la tecnología, y hemos hecho reuniones y actos a través de una sala de Facebook que manejan las chicas, y así podemos mantenernos más en contacto y que los nenes se puedan ver, se saludan. Bueno. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la escuela, Maricel? Alumnos tengo 11 en primaria y 4 en jardín, que son de Mariela Bauer, es la maestra de jardín. 15 en total. ¿Y docentes? ¿Estás vos y está Mariela? Sí, en la institución, bueno, son instituciones paralelas, compartimos el edificio, pero bueno, ella es de nivel inicial, yo de nivel primario. Y a su vez yo tengo profesoras de educación física y de danza a mi cargo. ¿Y más o menos en el distrito se están manejando de la misma manera todas las escuelas rurales, Maricel, como lo están haciendo ustedes? Sí, en la mayoría sí, pero hay, sobre todo las chicas que también hemos tenido reuniones a través de Zoom, y las chicas que están más complicadas son las que están para el lado de la sierra, porque ahí no hay señal y de ahí tienen que ir personalmente a llevarles las actividades a los niños. Hola. O las familias se acercan a las escuelas. Eso de acuerdo a cada institución lo maneja a su criterio. Maricel, buen día. Fernando Sifone, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo? De acuerdo a la experiencia que tiene en la educación, ¿cómo ve los contenidos actuales comparados con lo de hace 5 o 10 años? Es decir, ¿ha habido alguna variación, especialmente en los contenidos de historia o de geografía, digamos? ¿Ha habido algún tipo de cambio en los contenidos, en la currícula, digamos? Sí, desde que nosotros vamos sufriendo diferentes cambios, y sí, siempre se está trabajando y se están profundizando de distintas maneras, de enfoques diferentes se les va dando. Pero yo creo que sí que estamos trabajando bien en ese sentido. O sea que los contenidos han ido variando, pero digamos usted ve que son correctos, que hacen pensar al alumno que no hay contenidos enlatados que intentan imponerse, digamos. Sí, yo pienso que sí, que se han ido tomando distintos enfoques para que los nenes tengan más posibilidades de entenderlo. Que hacen recortes para introducirnos en formas de trabajo que se veían antes, entonces no se ve en esa forma tan general, sino desde un recorte. Está bien, Maricel, bueno, cumpliendo un poco con tu pedido de los minutos por la entrevista, agradecerte en nombre del programa y por la tan noble tarea, como te comentaba en la introducción, que hacen los docentes, todos los docentes, y sobre todo lo de las escuelas rurales, que a veces con lluvia, con barro, que tienen que andar por el campo, a veces con pantanos, se encajan. Todos los que andamos por el campo sabemos el sacrificio que hacen los docentes, ¿no? Mucho más del habitual, los rurales, pero bueno, tienen a lo mejor la alegría de llegar y que un chico las esté esperando, ¿no? Así que
te agradezco mucho la comunicación que has tenido y el informe que nos has dado. Yo les agradezco a ustedes por preocuparse por la educación y bueno, sí, en especial nosotros tenemos el corazoncito en el campo y bueno, y esperemos que todo esto pronto pase, así nos encontramos nuevamente porque los nenes y las familias, incluso nosotros, necesitamos estar en contacto para que todo sea mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Maricel Vicente, directora de la escuela número 19. Hoy debo entrar, eso por la ventana y me pierdo en tu mirada de amanecer. Hoy dejo que mi cuerpo se despierte, lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti. Hoy dejo que mi mente se detenga y reaccione mi corazón para correr a ti. Tú me haces sentir bien, es un baile incontrolable, es absurdo intentar comprender lo que siento, solo sé que es honesto, solo sé que es honesto. Es increíble que lo que es así de fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para anunciar los momentos. Es increíble que si no es te pone triste, pero no lo es, solo consume tu tiempo, te va apagando por dentro. Tú me haces sentir bien en un mar. Bueno, y tan importante es el ingreso de divisas para nuestro país. 6 de cada 10 dólares que ingresan al Tesoro provienen de la agroindustria. Y bueno, vamos a ver cómo anduvo este asunto de los granos esta semana. Adelante, Pollo. Buen día, gente de Ñandú Azul, ¿cómo andan? Bueno, les paso a contar los mercados, cómo terminó la semana. El trigo disponible muy tranquilo, en el orden de 190 dólares. Los molinos de la zona en 13.430 pesos. El trigo para enero 160 dólares. Para maíz disponible también la semana tuvo una baja de 5 dólares, quedó en 130 dólares el disponible, que son 9.102 pesos. Y octubre-noviembre 132 dólares. Cebada forrajera también bajó, quedó en 143 dólares, unos 10.010 pesos. Para soja disponible 220, 222 se podía llegar a conseguir. Y girasol 250 dólares más diferencia y bonificación por volumen y procedencia. Bueno, saludos y buena semana. Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguer. El mail puelchessrl@gmail.com. Estás escuchando LU36 AM 1440, tu radio AM. En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola y vial, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios.
Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926 4235 66 o al 02923 156 41 898. Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad. Bueno, y en esta semana y en las anteriores, donde se ha hablado mucho de algunos artículos de nuestra Constitución, empezamos con el 14, seguimos con el 18, el 75, el 109, es decir, parece que tenemos que estar recordándola permanentemente. Así que, bueno, la verdad que es un tema interesante para conversar, ¿no, Gallego? Así es. Para eso tenemos en línea al doctor Ricardo Ramírez Calvo, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Andrés. Y bueno, si tengo que dar el currículum, tengo que estar toda la mañana acá, porque la verdad que el hombre tiene bastante. Doctor Ricardo Ramírez Calvo, Juan Emilio de Luzarreta del Ñandú Azul lo saluda. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor, muy bien. Doctor, yo le quería preguntar cómo ve usted el accionar que está teniendo el Poder Ejecutivo en todo el tema de la pandemia y del caso de Vicentín con respecto al Poder Judicial, que a mucha gente le está preocupando. Sí, creo que hay que separar un poco las cosas. No se puede hacer una generalización en el análisis. Hay algunas disposiciones que ha adoptado el Poder Ejecutivo que pueden ser razonables, hay otras que claramente no lo son. Ajá. Y la aclaración que hago es, yo no opino desde el punto de vista médico, porque yo no soy médico, yo soy abogado. Correcto. Opino desde el punto de vista constitucional. Y hay muchos derechos que han sido suspendidos con motivo de la pandemia. ¿Será razonable? ¿No será razonable? Yo no estoy en condiciones de analizarlo, pero desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para suspender derechos. Ni siquiera el Congreso puede suspender derechos. Puede restringirlos, puede reglamentarlos, pero lo que no puede hacer es suspenderlos. El único caso en el cual los derechos pueden ser suspendidos es si se declara el estado de sitio. Y el estado de sitio es declarado por el Congreso de la Nación, algo que no ha sucedido porque no estamos en estado de sitio. Exacto. O sea, no estamos en estado de sitio declarado, Sí. pero en la práctica estamos en estado de sitio. Estamos en estado de sitio, pero no lo decimos. Exacto. No sea cosa que la gente se asuste. Y cuando alguien pueda pensar que yo estoy exagerando, el señor al cual no le dejan abrir su negocio, no es que puede vender online, no le dejan abrir su negocio porque vende ropa. Exacto. Sí. Ese señor tiene su derecho suspendido, su derecho a trabajar, su derecho a ejercer toda industria lícita. La gente que está en el exterior y no la dejan volver, esa persona tiene su derecho a entrar a la República Argentina, que es un derecho que está expreso en el artículo 14 de la Constitución Nacional, suspendido. Entonces, ese tipo de cosas el Poder Ejecutivo no las puede hacer, más allá de que sean razonables, más allá de que si salven vidas, pero la Constitución no lo autoriza fuera del estado de sitio. Y lo peor que tenemos hoy, creo yo, es que el Poder Ejecutivo gobierna por decreto. Y gobierna por decreto estando el Poder Legislativo en funcionamiento. El primer decreto de necesidad de urgencia, si usted quiere, allá en marzo, el Congreso inconstitucionalmente había suspendido sus sesiones. Pero hoy el Congreso está funcionando. Entonces no es el Poder Ejecutivo el que tiene autoridad para legislar por decreto. Para eso está el Congreso, para eso está el Congreso que votamos todos. Exacto. Es ahí a donde hay que ir. Y eso no se está haciendo.
Está bien. Bueno. Esto respecto de las medidas de la pandemia. Buen día, doctor. Mi nombre es María Garros. Mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. A propósito de esto que usted habla de estado de sitio, usted sabe que acá en el interior hay pueblos donde realmente se ha sufrido un verdadero toque de queda. Incluso, por ejemplo, otro ejemplo de lo que usted habla, así, donde realmente la necesidad se vuelve una norma más que una excepción y se provocan estos abusos. Por ejemplo, el intento de prohibición a los adultos mayores en Capital cuando se intentó no dejarlos salir. Son cosas bastante aberrantes, es decir, hasta dónde es flexible la Constitución con respecto a esto, ¿no? La Constitución esas cosas no las autoriza. Claro. Yo hace un tiempo, en un programa de televisión en el que me entrevistaron, mencioné el caso, porque me lo había justo mencionado un amigo unos minutos antes de que me entrevistaran, el caso de Mercedes en la provincia de Corrientes, en donde había un toque de queda, pasaban a una determinada hora, no sé si a las 7, 8, y pasaba la policía y los bomberos tocando la sirena, y eso supuestamente era un toque de queda. Eso no se puede hacer, claro, o sea, sí, pero se hizo de hecho. Los intendentes. Sí, exacto. O sea, eso es un exceso, es inconstitucional. La medida que se intentó en la ciudad de Buenos Aires, esa de prohibirle a los adultos mayores salir, eso también es inconstitucional, sí. Más allá de que se lo haya hecho con la mejor buena voluntad para tratar de cuidarlos, pero este paternalismo, claro, o sea, la Constitución claramente no lo autoriza. ¿Qué es la Constitución Nacional para las personas comunes? ¿Es un concepto abstracto o no? Mire, lamentablemente la Constitución de la República Argentina es ciencia ficción. Uh-huh. Yo les tengo que ser muy sincero, y esto es algo que yo le digo a mis alumnos en la primera clase. Cuando arranco a darles clase les digo, lamentablemente lo que vamos a ver es ciencia ficción. Pero no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad sobre todo de todos los ciudadanos. Nosotros nos acordamos de la Constitución cuando hay algo que nos molesta. Ahora, cuando lo que está haciendo el gobierno, nosotros coincidimos con lo que hace el gobierno, no nos importa la Constitución, por más que el gobierno la esté violando. Y reitero algunos conceptos que he dicho en otros lados y después mis hijos me dicen, papá, decís siempre lo mismo. Pero el punto es que no estamos dispuestos en la Argentina a pagar el costo del Estado de Derecho. Y el costo del Estado de Derecho es precisamente eso, es aceptar que la Constitución a veces nos da la razón y a veces no nos da la razón. Y no todo lo que nos gusta es constitucional y no todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Uh-huh. Y eso normalmente no estamos muy dispuestos a aceptarlo. Por ejemplo, en el caso de Vicentín, que yo estoy seguro que es algo que a sus oyentes nos debe preocupar mucho, porque es algo que les toca bastante de cerca, una cosa que yo sé que no es muy no es lo que quieren oír muchas veces, es que a la pregunta de si el Estado Nacional puede expropiar, la respuesta es sí, puede expropiar, siguiendo el procedimiento que establece la Constitución Nacional. Claro. El Estado puede expropiar. El procedimiento no es el que indicó el presidente de la República en varias entrevistas. El presidente no puede expropiar, no es el presidente el que expropia. La calificación se hace por ley, es el Congreso de la Nación el que determina si hay utilidad pública para expropiar un bien. La calificación de utilidad pública, para que lo entienda la gente que claramente está lejos del derecho, implica que el Congreso decide si algo puede ser utilizado para beneficio público. La Corte ha sido bastante deferente, ha aceptado en general las declaraciones de utilidad pública, es decir, no se ha puesto en general a analizar si realmente existía una utilidad pública o no. Pero el que lo tiene que hacer es el Congreso, no el Presidente de la República. Eso, el Presidente de la República no tiene esas facultades. Doctor, buen día, Fernando Sifón es mi nombre. Con respecto al tema este que usted menciona de Vicentín, supongo que tendrá que ver la situación particular de la empresa
y encontrar un concurso, ¿no es cierto?, en marcha con alguien que lo está llevando, con otro poder que sería el judicial. ¿Cómo impacta esta digamos intromisión del poder ejecutivo o estaría fuera de facultades? Buen día. El poder ejecutivo no puede intervenir. Las normas no lo autorizan a intervenir. El que debe decidir la intervención, o sea, hay alguna norma que hace una excepción, pero que no es aplicable aquí, como puede ser la ley de abastecimiento, pero claramente no es este el caso, y además es de dudosa constitucionalidad esa autorización. Sí. Pero en este caso hay un juez interviniente. Usted mencionaba el artículo 109 de la Constitución Nacional, el viejo artículo 95, de antes de la reforma del 94, que dice que el Poder Ejecutivo tiene vedado intervenir en causas judiciales. Claro. Hay un juez interviniente, es el juez el que debe determinar la intervención si corresponde. Hay un concurso preventivo. A veces se dice, bueno, no, pero la sociedad está en concurso preventivo, entonces hay que intervenirla. Si fuera por eso, tienen que intervenir no sé cuántas sociedades en la República. Hay un montón de sociedades. Sí. Por eso, o sea, no, yo no tengo los números, pero yo sí que en mi actividad profesional, porque yo ejerzo la profesión, yo fui presidente del directorio de una sociedad que estuvo en concurso preventivo, que es una sociedad bastante conocida, que es Alpargatas. Claro. Y Alpargatas estuvo en concurso preventivo y la compañía salió sin ningún problema. Claro. Y ahora es una compañía en pleno funcionamiento. Es decir, el hecho de que haya un juez interviniente, si el Poder Ejecutivo considera que hay que intervenir, la tiene que ir a pedírselo al juez. Doctor, buen día. No lo puede decir. Diego Gajan es mi nombre. Entonces, en base a lo que usted está diciendo, el juez de Reconquista que entiende en el concurso, el doctor Lorenzini, para que le quede claro a nuestra audiencia, a su criterio o a criterio de la ley, ¿está haciendo las cosas bien? ¿O está haciendo lo correcto? ¿O hizo lo correcto, perdón? Sí, si usted se refiere a la resolución que adoptó, sí, yo coincido en que el rechazo de la intervención para mí es correcto. No sé si estoy del todo de acuerdo con el tema de que se haya declarado incompetente para decidir la inconstitucionalidad, pero eso es un tema muy técnico, no tiene mucho sentido. Pero hay una mención que hizo el presidente de la República, y que algunas otras personas se sumaron a eso, de que el juez había cometido un error porque, por un lado, no declaraba inconstitucional el decreto, pero por el otro lado lo desobedecía. Y eso es un error. Voy a tratar de explicarlo en términos muy simples. Lo que hizo el juez fue dictar una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones que adoptan los jueces que no entran a juzgar el fondo de la cuestión y no son una decisión final sobre la cuestión. Básicamente lo que dicen es, para hablar en términos futbolísticos, paremos un poquito la pelota y vemos, y lo que hacemos es congelamos en cierto modo las cosas para que no se modifiquen las circunstancias. Entonces nos damos tiempo para analizar el tema. Eso fue lo que hizo el juez. El juez dictó una medida cautelar y los jueces, cuando dictan medidas cautelares, no necesariamente declaran la inconstitucionalidad de una norma, porque la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere un análisis mayor. Esto fue, y todo el mundo quizá lo va a recordar, cuando tuvimos la especificación en el 2002, y la gente empezó a hacer un montón de juicios contra los bancos y contra el Estado. Los jueces dictaban medidas cautelares y autorizaban a los ahorristas a retirar parte del depósito. No declaraban inconstitucional todavía la norma cuando dictaban la medida cautelar. En la declaración inconstitucional se hacía en la sentencia final, pero no en ese momento, y nadie se horrorizaba porque dieran esas medidas cautelares. Es exactamente lo mismo en este caso. Y otro error que cometió el presidente de la República fue decir que el decreto de necesidad de urgencia es una ley. El decreto de necesidad de urgencia no es una ley. Tiene jerarquía de ley, pero no es una ley. Doctor, más teniendo en cuenta que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Penal. Peor aún, pero bueno, obviamente quizá para la gente que no entiende, el mensaje fue para la gente por ahí que no está interiorizada, ¿no? en el tema. Sí, buen día, mi nombre es Martín Aguirre, doctor, y también siendo profesor universitario, ¿cómo lo apretó al juez con el tema que le dijo que él era simplemente un juez concursal y él era el presidente de la nación? Eso estuvo un poco fuerte porque ingiere sobre el Poder Judicial. Sí,
no, creo que no fue la expresión más feliz del presidente de la Nación. Yo trato de no juzgarlo políticamente, es un tema que dejo aparte, por supuesto tengo mis ideas políticas, pero no trato de que cuando hago el análisis constitucional no intervengan mucho para que sean lo más mis opiniones sean lo más objetivas posible. Creo que no fue lo más prudente de parte del presidente de la Nación el tener esas expresiones. Puede criticar, cierto, puede criticar un fallo, no tiene todo el derecho del mundo de criticarlo. Lo que creo es que debe hacer las presentaciones judiciales necesarias, como se hicieron después, para cuestionar el fallo del juez, que el fallo del juez es apelable. Doctor, lo llevo a un tema más general entonces. Me ha llamado siempre la atención, especialmente cuando vemos discusiones por televisión, por ejemplo, de dos personas que están en las antípodas de su pensamiento y se mandan recíprocamente a leer la Constitución. ¿Es acaso ambigua la Constitución? ¿Ha cambiado mucho después de las reformas? ¿Su espíritu es el mismo espíritu liberal de la Constitución de 1853? Yo creo que sí tiene algunas. La reforma del 94 fue una reforma importante. Es cierto que cambió algunas cosas, pero no dio vuelta a la Constitución. No es que, de hecho, yo no hablo de la Constitución del 94. Hay algunos autores que hablan de la Constitución del 94. No existe la Constitución del 94. Es la misma Constitución con distintas reformas, entre ellas la de 1994. No es una Constitución nueva. Y esto, que les puede parecer una cosa de detalle, no es de detalle, porque si yo digo que es una Constitución nueva, todo lo que se interpretó hasta ese momento, digamos que no sirve. Y eso no es así. La Constitución sigue siendo la misma con reformas. La primera parte de la Constitución no se modificó, de hecho estaba prohibido modificarla, estaba prohibido alterarla, con lo cual los primeros artículos, que son todos los que hablan de los derechos y las garantías, son exactamente los mismos, no han sufrido ningún tipo de reforma. Lo que creo es que muchas veces entre los abogados nos peleamos por la forma de interpretar la Constitución. Yo tengo sigo una corriente de interpretación que es la llamada originalista, que trata de mantenerse fiel al texto original y considera que el texto original no evoluciona solamente por el paso del tiempo, es decir, que el artículo sigue diciendo exactamente lo mismo, pero como medio no nos gusta, lo hacemos evolucionar con la excusa de que los años pasan. La Constitución, usted me pregunta si es ambigua. No, yo no creo que sea ambigua la Constitución. Por supuesto que la Constitución tiene algunas normas generales y no puede ser una Constitución demasiado detallista. Son malas las constituciones detallistas, pero yo no creo que sea ambigua. La Constitución, por ejemplo, en el artículo 17 de la Constitución Nacional dice la propiedad es inviolable. Arranca así el artículo. Es decir, no me parece que haya mucha ambigüedad en decir eso. Cuando la Constitución dice que la expropiación debe ser calificada por ley, no hay mucha ambigüedad ahí. Entonces no veo que se pueda interpretar, que se puede calificar por decreto. Eso no hay. Cuando el 109 dice que el presidente de la República no puede intervenir en causas judiciales, no es muy ambigua. Exacto. Es muy concreta. Doctor, a ver, para ejemplificar al oyente, si se respeta la división de los poderes, es la manera más clara de, valga la redundancia, respetar la Constitución, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el respeto de la división de poderes con frenos y contrapesos, porque nosotros tomamos la teoría estadounidense y la aplicamos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución que rige, que sigue muy de cerca los principios constitucionales estadounidenses. Es una división de poderes con frenos y contrapesos. ¿Qué significa esto? Que los poderes se controlan entre sí y esa es la forma de evitar la autocracia. Hay un fallo, un voto de un juez muy conocido en los Estados Unidos, que se llamó Louis Brandeis, que dice que la separación de poderes no se creó para promover la eficiencia del gobierno, sino que a través de los necesarios choques entre los distintos poderes se salve al pueblo de la autocracia. Y eso es fundamental, ese es el principio fundamental de nuestra Constitución, y hay algo que también tenemos que comprender, es que la Constitución Nacional, y esto es una frase que he repetido varias veces ya en otras entrevistas, es la ley que gobierna a quienes nos gobiernan. Exacto. Es la que pone límites a los gobernantes, y los gobernantes tienen que respetarla y nosotros tenemos que hacer que los gobernantes la respeten. Doctor Ramírez Calvo, le agradecemos mucho, la verdad que creo que ahí cerró
perfecto, ha sido un análisis certero, profesional, así que bueno, estamos muy agradecidos y bueno, será hasta la próxima. El agradecido soy yo, quedo a sus órdenes. Gracias. Era el doctor Ricardo Ramírez Calvo, constitucionalista. De nuevo en domingo, no sales de casa. Te extraño en las tardes, las mañanas, respiro tu aliento. Las horas que pasan, se pasan tan lento. Cientos de mensajes, esperanzas de abrazar tu cuerpo. Al llegar el anochecer, te quiero ver y tú no puedes, este amor es enloquecer. Te quiero ver y tú no puedes. Tú crees que eres fácil, yo creo que soy fácil. Y yo me pregunto. Bueno, amigos, nos dice el presidente que estamos confundidos. Nosotros creemos que, luego de escuchar al constitucionalista, que nos acaba de aclarar algunas cuestiones, no estamos confundidos. Creo que deberíamos todos leer la Constitución Nacional y quizás para sacarnos de este embrollo nos puede comentar algo Borja. Bueno, ¿y qué pretendían? ¿Creíais que ibais a poder sesionar en forma virtual con Cristina manejando esos ordenadores? Ella es ella. No va a cambiar. Vosotros, los opositores, demostráis una inocencia supina. Habéis aceptado que ella os impusiera una metodología de trabajo, que resulta complicada. Están queriendo hacer una bicameral para estudiar la actuación del Banco Nación en Vicentín. El Senado tiene por reglamento que las comisiones investigadoras se crearán con una mayoría de al menos los 2/3, y se ha aprobado por mayoría simple. Parece que a la tía Cris no le molaba escuchar a la oposición y les cortó los micrófonos. Les dejó hablando en mute. Ahora, la oposición sostiene que la comisión es nula, mientras que el oficialismo dice que, como entró con un proyecto del senador Parrilli, el pelotudo, eso permitirá la mayoría simple. Vuestra Constitución no prohíbe las comisiones investigadoras. Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, nombra una comisión. Esa frase, a veces atribuida a Napoleón, otras a Perón, marca lo que pasará en este caso. A Perón también se le atribuye la frase «son todos peronistas». Y a decir verdad, así parece que ha sido, ya que desde antes de Perón y hasta nuestros días no habéis parado de caer. Una desgracia. Han sido peronistas los gobiernos del general, los radicales, militares, Alfonsín, Menem, Duhalde, Kirchner, su señora, Macri, etc. Y así os va. Mientras tanto, aquí, en vuestra ciudad, cotilleo y más cotilleo. Vuestro alcalde anunciando que denunciará a la multitud que se reunió a protestar en la glorieta o, como llamáis vosotros, rotonda. Se ve que no le cayó, como no le cayó aquella protesta de los médicos. Y al respecto del rumor acerca de que se iban a recibir enfermos de gripe por un convenio con la provincia, el Supremo hizo una conferencia de prensa donde se desestimó esa posibilidad. Espero que no sea la desmentida que confirma la noticia. En estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis. ¿El Fernet, Borja? El temor, la delación y los chismes.
Bueno, parece que hubiera dos Argentinas. Una Argentina que está trabajando un poco más, donde hemos vuelto a gozar de nuestras libertades, donde la cosa se ha ido normalizando, y otra Argentina, me refiero puntualmente al área metropolitana de Buenos Aires, donde las cosas parece que se van a endurecer. La verdad que es una situación muy compleja, es una situación donde las realidades de cada zona se hacen sentir de manera muy diferente, y las consecuencias de esto realmente van a ser muy complicadas. Sí, estaba leyendo y viendo todo lo que ha pasado en el Congreso esta semana. Creo que hay que predicar con el ejemplo y ver a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que es presidenta del Senado, que es la que maneja el Senado, la que está diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el Senado sin barbijo. Entonces, y a su vez, no para de avanzar en todos los temas que a ella la pueden perjudicar desde el plano judicial, ¿no? Porque la cuarentena para algunas personas no parece que no ha pasado nada. En el caso de la expresidenta, todos sabemos todas las movidas que ha hecho a nivel judicial para frenar la enorme cantidad de causas que la tienen procesada. Pero claro, la cuarentena para nosotros sí, pero pareciera que para ellos no. Sí, la cuarentena es complicada también porque vos te preguntás, ¿es realmente el método eficaz en este momento, siglo XXI, que esto sea la manera? Yo no voy a hablar de un tema que no me compete, que no lo puedo dominar ni de casualidad, pero no toda la biblioteca científica está a favor del encierro. Parte de la biblioteca científica ya está hablando de un distanciamiento social responsable, salir con el barbijo, evitar aglomeraciones, evitar, por ejemplo, un partido de fútbol, discotecas, aglomeraciones donde la gente grite, cante. Bueno, eso ya es muy complicado, pero un distanciamiento social responsable, yo creo que se debería estar pensando realmente cómo organizar esto de una vez, ¿no? Sí, para hablar un poco de todas estas cosas y de lo que está pasando en zonas calientes del Gran Buenos Aires, estamos en comunicación con Silvia Flores, que es directora ejecutiva de la cooperativa La Juanita, de La Matanza. Buen día, Silvia. Fernando Sifone para el Ñandú Azul. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco primero, si vos querés, al oyente, ¿qué es la cooperativa La Juanita? La cooperativa La Juanita nace del Movimiento de Trabajadores Desocupados, el MT de La Matanza, que es conocido por haber rechazado los planes asistenciales y construido sus propios emprendimientos productivos y educativos en un barrio marginal del partido de La Matanza, dándonos cuenta que la integración social era la salida. Empezamos a construir nuestros proyectos productivos basados en la integración y nos acercamos a esa panadería, por ejemplo, a Maru Botana, y producimos pan dulce que vendemos a fin de año, que nos permite sostener el precio social del pan social en el barrio a 40 pesos el kilo. Para que te des una idea, la venta de pan dulce permite la generación el sostenimiento de este pan. Nuestro taller trabaja con Martín Churo, un diseñador del mundo de la moda, que nos permitió exportar a distintos países del mundo, y decenas de proyectos, el Potrero Digital, que es la escuela de oficios digitales, nuestra escuela de capacitación en oficios, el proyecto de producción de cuadernos artesanales. Todos estos proyectos en un barrio marginal del partido de La Matanza, en una zona compleja donde el poder político no acompaña este tipo de proyectos que son independientes, sobre todo que no dependen del Estado, y al contrario nos ponen trabas permanentemente. Así que desde la cooperativa La Juanita, 120 personas trabajando, viviendo dignamente de nuestro trabajo, luchando contra un sistema que lamentablemente va en contra de lo que pensamos, de lo que soñamos como cooperativistas. Creo que acá estamos poniéndole el cuerpo para la generación de posibilidades de trabajo. Hoy uno de los trabajos más importantes dentro de la cooperativa tiene que ver con nuestro call center. Personas de nuestros barrios que no tenían tal vez el conocimiento ni siquiera para manejar una computadora, hoy 80 personas están trabajando de manera remota desde sus casas
brindan este servicio para distintas empresas, muy importantes algunas, y que la verdad demuestra que cuando hay ganas de salir adelante y nos ponemos a trabajar, las cosas salen bien, ¿no? Así que un poco esta es la experiencia de la cooperativa. Por supuesto, hace muchos años, empezamos en el año 2001 y hay muchos proyectos dando vueltas, pero bueno, en este momento tan particular, donde esta pandemia, esta cuarentena, no se encuentra tratando de buscar la forma para poder salir adelante en momentos tan difíciles, ¿no? Buen día, Silvia, mi nombre es María Garros, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, María. Te felicito sinceramente por el emprendimiento, por la búsqueda de la excelencia, y contame un poco, ¿qué es lo que te gustaría? Que toda esta gente que le estás dando una oportunidad pueda pertenecer a una clase media pujante, que es la verdadera riqueza de un país. ¿Ese es tu sueño? Absolutamente, ese es el objetivo. Mira, nosotros durante muchos años, desde el año 2007, brindamos cursos de capacitación en oficios, teniendo en cuenta que mucha gente de nuestros barrios viene de cobrar un plan asistencial, de vivir de los piquetes, y decíamos, aprender un oficio, brindar esa herramienta te permite la generación de tu propio emprendimiento. Y esto es, decíamos, en respuesta a luchar contra el clientelismo político, el asistencialismo, cambiar una cultura de sobrevivencia por una cultura del trabajo que se había perdido, sobre todo en barrios como los nuestros. Y la verdad hemos hecho una tarea, más de 10.000 personas capacitadas, emprendimientos conformados, y hoy esta pandemia nos encuentra diciendo a esa gente que lamentablemente no puede trabajar y que tenemos que asistir. Así que es un momento muy particular de una terrible angustia, de una desolación. Uno se siente muy solo frente a estas circunstancias que bueno, fuimos generando posibilidades de microcréditos y de acompañamiento a estos emprendedores que hoy lamentablemente no pueden trabajar y se encuentran haciendo las filas en las ollas populares tratando de buscar un poco de comida para el día. Así que es una situación muy particular, Silvia, que también nos genera un enorme desafío. Sí. Silvia, buen día. Diego Gajan es mi nombre. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente, Diego. Usted vive directamente en La Matanza y la pregunta... Así es. Bien, y la pregunta, nosotros somos del interior, más de 500 kilómetros de donde está usted, ¿se cumple la cuarentena? ¿Cómo está respondiendo la gente a todo este problema que nos está relatando muy bien, ¿no? Porque realmente la gente respeta, no respeta, pero digo, no es que no respeta por salir a la calle, sino por una necesidad también, ¿no? Por eso hay que usar muy bien la palabra respeto, ¿no? Sí, en principio, la verdad, cuando empezó todo el tema de la cuarentena, la gente trataba en general de respetarla. Pero cuando por ejemplo, se puso para cobrar el IFE, el aglomeramiento de personas en los cajeros automáticos y en la saturación en el sistema de salud, que viene de antes, no de ahora, pero la saturación en todos lados frente a cada programa que se plantea, la verdad que da un muy mal ejemplo, y eso por supuesto genera que mucha gente dice, si no se respeta desde el Estado, ¿por qué lo voy a respetar yo? Sobre todo en contextos tan complejos, ¿no? Estamos hablando de lugares donde en un mismo terreno viven 4 o 5 familias, donde es un ambiente para 2 familias que viven en el mismo lugar. Entonces, pensar en respetar un aislamiento dentro de tu casa, de verdad que es complejo. Y sobre todo, es muy difícil pensar que se pueda respetar una cuarentena cuando desde el Estado no se respeta. Al principio se intentó y se veía mucho menos gente en la calle, y la verdad es que al cabo de 10 días aproximadamente ya los centros urbanos de nuestros barrios estaban llenos de gente, personas vendiendo cualquier cosa en la vereda, intentando rescatar el mango para sobrevivir. Claro. Así que, subsistir, ¿no? Subsistir. En muchos momentos sentíamos que la cuarentena no existía en nuestros barrios. Silvia, ¿y cómo ves de acá para adelante el humor social? Más con la aparente el aparente endurecimiento de la circulación y del derecho a trabajar. ¿Cómo ves vos o cómo palpás el humor social de acá a 2 semanas donde esto se va a poner más duro? Hay una terrible angustia, mucho miedo, desolación. Uno, por ejemplo, llama al 148 porque tiene síntomas relacionados al COVID. La verdad no viene el 148. Entonces no sabes a dónde acudir, no sabes ir al médico, no ir al médico, a dónde llamar.
qué hacer, y la verdad que el humor social, la angustia que está generando todo esto es realmente muy, muy grande. Muchas personas con depresión, pero también muchas personas pensando en que de esta no salimos, ¿no? Silvia, ¿qué opinión tenés en general de las leyes laborales argentinas, las cargas sociales, los impuestos al trabajo, el sindicalismo? ¿Vos crees que esto incentiva realmente fuentes de trabajo nuevas o por el contrario, de alguna manera, no protege a quienes dice proteger y no incentiva a que haya más puestos de trabajo? La verdad, nosotros somos una cooperativa, generamos posibilidades de trabajo y realmente tanto las leyes como los sindicatos son una máquina de poner trabas permanentemente, siempre un problema, siempre pensando en cómo poner una traba, y que de verdad aquellos que consideramos que podemos defendernos a partir de la dignidad del trabajo, sinceramente nos generan grandes inconvenientes. Por ejemplo, una sucursal de un banco que funciona en nuestro barrio, la primera sucursal de un banco dentro de un barrio marginal, de un banco de primerísima línea, el objetivo era que la gente de nuestra comunidad, que no estaba bancarizada y que tenía que aprender, digamos, y transitar ese camino de la bancarización, necesitaba más acompañamiento. Así que lo que hicimos fue pedir horario extendido y por supuesto este banco tiene que pagarle horas extras a las personas que trabajan como corresponde, y entonces nuestro banco funcionaba de 9 a 17 horas hasta que se enteró el sindicato, y entonces lo que hizo fue generar problemas para que el horario sea como el horario bancario tradicional. Entonces, ¿a quién perjudica o a quién beneficia esto? Primero, las trabajadoras que estaban muy contentas por las horas que tenían, pero además también el poder atender a las personas de nuestra comunidad que tienen distintos tiempos. No estamos hablando de personas que ya están mentalizadas y que conocen el sistema, sino de personas que tal vez se toman mucho más tiempo explicarles cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. Y bueno, finalmente, como siempre en nuestro país, ganó el sindicato y hoy nuestra sucursal abre solamente hasta las 15. Aquí los únicos perjudicados, como siempre, son las personas de nuestra comunidad, ¿no? Silvia, Diego nuevamente, por parte del municipio, teniendo en cuenta que ahí el tándem Magario-Espinosa, Espinosa-Magario se van turnando para ser los candidatos y hoy es la vicegobernadora. Por parte del municipio, vos ves que hay realmente nos dijiste que la línea telefónica no está respondiendo, pero ¿ves que está a la altura de las circunstancias frente a esta pandemia o cómo se está manejando? ¿Se está manejando de la misma manera con los punteros? ¿Cómo viene el tema de parte del municipio, no? Y del gobierno de la provincia. Sí, pone en crudo lo que piensan de la gente de nuestras comunidades. Lamentablemente, en este momento nos encontramos asistiendo a 27 comedores de la zona y 56 ollas populares, que es este nuevo fenómeno, vecinos. Perdón, ¿ustedes están asistiendo, no el municipio? Así es. Claro, eso hay que quede claro a la audiencia que ustedes se están haciendo cargo de darle de comer a la gente, no al municipio. Así es, y lo que te quería decir es que estas 80 y pico de organizaciones no reciben asistencia del municipio de La Matanza, no reciben. Se sostienen con la solidaridad de los vecinos, de los comerciantes. Nosotros gestionamos a través de distintas empresas ayuda, pero de verdad no damos abasto, por supuesto, pero dimos de comer, ayudamos a dar de comer a 33.000 personas desde que empezó la pandemia a este tiempo, y la verdad la situación se pone todavía más complicada y hoy el municipio de La Matanza no se hace presente, así que estamos buscando alternativas para que estas ollas populares y estos comedores puedan seguir funcionando, que no cierren sus puertas porque la situación realmente se viene muy compleja, pero también existe un terrible miedo a contagiarse el virus, sobre todo porque el sistema de salud no funciona, así que estamos ahí en una disyuntiva terrible, sí, que nos mate el virus o que nos mate el hambre, ¿no? Una cosa terrible y no sentir el acompañamiento del Estado es lo que en algún lugar más duele. Silvia, ha quedado más que claro, no queda más que, por supuesto, felicitar a Cooperativa La Juanita por la labor que hacen.
Bueno, te decimos que vamos a seguir estando en contacto con vos, que realmente siempre o históricamente hemos tenido lazos con Cooperativa La Juanita, los productores agropecuarios, así que te mandamos un abrazo grande y te digo hasta la próxima. Muchísimas gracias y aprovecho para agradecer a los productores agropecuarios que nos dan una gran mano para ayudar a estos comedores. El caso de Carlito Prohibier y su familia, como siempre, los productores de Balcarce que nos donan papas, y gracias al aporte de los productores agropecuarios hemos dado de comer a mucha gente. Así que, como siempre, agradecer y decir en este momento tan particular y tan difícil, no sentirnos solos, sentirnos acompañados por ustedes. Siempre es un placer saber que existen tan buenas personas. Así que, como siempre, agradecer al sector agropecuario por el apoyo. Abrazo grande. Otro para ustedes. Chao, chao. Era Silvia Flores, de Cooperativa La Juanita, de La Matanza. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí. Mi corazón estalla de dolor. ¿Cómo evitar que Bueno, vamos cerrando nuestro programa del día de la fecha. La verdad que me ha parecido espectacular este programa. El tema de la docente en Huanguelén, la claridad del constitucionalista, del doctor Ramírez Calvo, una claridad de conceptos y que ha puesto blanco sobre negro en cuanto a las confusiones que podemos tener nosotros o el Poder Ejecutivo. Creo que para no confundirse hay que leer la Constitución y que no se presta justamente a varias interpretaciones. Y finalmente la obra de Silvia Flores en Cooperativa La Juanita, nada menos que en el distrito de La Matanza, un ejemplo, han rechazado los planes sociales, con muchas caídas, por supuesto, pero con el apoyo en general de la sociedad. Por eso que todos buscamos que cada uno sea capaz de buscar su pan. Así que vamos cerrando con nuestros amigos a ver qué nos tienen preparado. Bueno, yo arranco como todos los sábados. Tengo un saludo de cumpleaños para una joven que cumple 2 años hoy. Está lejos, pero le mando un beso gigante a Magda,
Y tengo en la ciudad de Arboledas un señor que tengo que saludar, que lo conozco bastante, al señor Hugo Leo, le mando un abrazo. ¿Llegamos hasta Arboledas? Sí, la ciudad de Arboledas, momentito, la ciudad de Arboledas, ahí está don Hugo Leo, que le mando un abrazo enorme, que mañana es el cumpleaños, así que gástelo todo Arboledas, vayan a la casa, que los va a invitar con algo seguro, con mate seguro. Bueno, finalmente... creo que quiero transmitir esperanza, que no bajemos los brazos, que sigamos luchando, que hay mucha gente que, como los que escuchábamos hoy en el programa, que sigue trabajando por el país, para fortalecer la democracia, que son la mayoría los que quieren un buen país. Así que no bajemos los brazos, a seguir adelante, a seguir trabajando, pese a las limitaciones que tenemos, inclusive limitaciones a nuestra libertad, ¿no? Pero tratemos de manera individual o colectiva, desde nuestros grupos, de fortalecer siempre la democracia. Hasta la semana que viene. Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado que viene con una recomendación de que todo el mundo se cuide de los políticos. Me sorprendiste. Bueno, yo les quería contar que empecé a sembrar trigo y con mamá cumplimos un ritual que hacemos todos los años, que es cuando la sembradora se aleja, arrojamos unas monedas al potrero. Y para mí es un momento especial, porque son muchos sentimientos encontrados, son muchas las monedas arrojadas, y lo quería compartir con ustedes porque creo que son cosas que nos unen. El deseo va mucho más allá de multiplicar las monedas arrojadas. El deseo es que la naturaleza los acompañe para poder cumplir con nuestra responsabilidad, para poder desarrollar el trabajo que amamos, y en el fondo yo creo que una buena cosecha es poder decirnos a nosotros mismos misión cumplida. Así que les deseo a todos la mejor campaña fina posible en este año difícil que nos toca vivir. Bueno, vamos terminando. Creo que hemos tenido en general un mensaje optimista. Hay mucha gente que trabaja, mucha gente que va para adelante, y creo que con esa fuerza y con toda esa sensación de trabajo y de lucha que uno percibe día a día, vamos a seguir haciendo este programa y nuestro país, y vamos a poner un poco de luz ahí donde hay oscuridad. Chau. Bueno, vamos a dar comienzo a la ronda de entrevistas del programa del día de hoy, y la primera entrevistada es la docente Maricel Vicente. Ella es directora de la escuela número 19, una escuela rural. Para ubicar a la audiencia, de Huanguelén estará a unos 10-15 kilómetros hacia el noreste. Ella seguramente me va a corregir si me estoy equivocando, pero más o menos está del camino que va de Huanguelén a Otoño hacia mano derecha. La gente que anda seguido por ahí más o menos la va a ubicar. Básicamente queremos hablar con ella, que nos explique un poco cómo vienen trabajando las escuelas rurales con todo esto de la pandemia, con los alumnos, cómo se contactan, que ya de por sí debe ser muy difícil. Buen día, Maricel, ¿cómo te va? Diego Gajan de El Ñandú Azul. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bueno, más o menos en la introducción hice un poco la pregunta, que nos cuentes un poquito cómo vienen trabajando con esto de la tecnología, con las cámaras y las computadoras, y la relación con los alumnos, ¿no? Sí, muy bien la ubicación, porque no suele ser fácil llegar a la escuela, pero muy bien las coordenadas que viste. Sí, con respecto a la forma de trabajo, se nos complicó. Solo nosotros trabajamos con WhatsApp en general, porque es la única forma que tenemos en la mayoría de los casos. También tenemos alumnos que no tienen conectividad, y bueno, nos tenemos que acercar hasta ellos a llevarles las actividades, los cuadernillos. Sí, realmente tuvimos que aprender de golpe con la tecnología, porque no tenemos otro medio.
O sea, ustedes, Maricel, le llevan a los alumnos, digamos, donde están en los campos, en las explotaciones rurales, a los que no tienen conectividad, les llevan el material de manera personal. Sí, porque no tenemos otra forma. Qué bárbaro, qué noble tarea, ¿no? Claro, esto es complicado. Buen día, Maricel. María Garros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, porque la educación supone igualdad de oportunidades para todos. Entonces aquí es difícil para la gente de campo. Yo veo en mi casa, me llega bien la señal, pero no es tan buena. Me imagino para dar una clase que se corte todo el tiempo, a los que tienen acceso a Internet, aún así es complicado. Imagínense para la gente que ni siquiera tiene la computadora. Es muy dispar todo esto, ¿no? Sí, realmente sí. Pero bueno, en su mayoría los alumnos, sus papás tienen teléfonos con WhatsApp. Entonces, bueno, ahí se nos facilita más. Y bueno, también atrás mío hay un equipo de trabajo. Somos la profesora de educación física, Antonella Riglo, la profesora de danza, Belén Leibol, la maestra de jardín, Mariela Bauer, que bueno, entre todas nos comunicamos. Las chicas son más actualizadas que yo. Claro, complicado. En otros medios, ellas por ahí manejan más lo que es la tecnología, y hemos hecho reuniones y actos a través de una sala de Facebook que manejan las chicas, y así podemos mantenernos más en contacto y que los nenes se puedan ver, se saludan, bueno. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la escuela, Maricel? Alumnos tengo 11 en primaria y 4 en jardín, que son de Mariela Bauer, es la maestra de jardín. 15 en total. ¿Y docentes? ¿Estás vos y está Mariela? Sí, en la institución, bueno, son instituciones paralelas, compartimos el edificio, pero bueno, ella es de nivel inicial, yo de nivel primario. Y a su vez yo tengo profesoras de educación física y de danza a mi cargo. ¿Y más o menos en el distrito se están manejando de la misma manera todas las escuelas rurales, Maricel, como lo están haciendo ustedes? Sí, en la mayoría sí, pero hay, sobre todo las chicas que también hemos tenido reuniones a través de Zoom, y las chicas que están más complicadas son las que están para el lado de la sierra, porque ahí no hay señal y de ahí tienen que ir personalmente a llevarles las actividades a los niños. Hola. Las familias se acercan a las escuelas. Yo estoy de acuerdo, cada institución lo maneja a su criterio. Maricel, buen día. Fernando Sifone, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo? De acuerdo a la experiencia que tiene en la educación, ¿cómo ve los contenidos actuales comparados con lo de hace 5 o 10 años? Es decir, ¿ha habido alguna variación, especialmente los contenidos de historia o de geografía, digamos? ¿Ha habido algún tipo de cambio en los contenidos, en la currícula, digamos? Sí, desde que nosotros vamos sufriendo diferentes cambios, y sí, siempre se está trabajando y se están profundizando de distintas maneras, de enfoques diferentes se les va dando. Pero yo creo que sí que estamos trabajando bien en ese sentido. O sea que los contenidos han ido variando, pero digamos usted ve que son correctos, que hacen pensar al alumno que no hay contenidos enlatados que intentan imponerse, digamos. Sí, yo pienso que sí, que se han ido tomando distintos enfoques para que los nenes tengan más posibilidades de entenderlo. Que hacen recortes para introducirnos en formas de trabajo que se veían antes, entonces no se ve en de forma tan general, sino desde un recorte. Está bien, Maricel, bueno, cumpliendo un poco con tu pedido de los minutos por la entrevista, agradecerte en nombre del programa y por la tan noble tarea, como te comentaba,
en la introducción que hacen los docentes, todos los docentes, y sobre todo lo de las escuelas rurales, que a veces con lluvia, con barro, que tienen que andar por el campo, a veces con pantanos, se encajan. Todos los que andamos por el campo sabemos el sacrificio que hacen los docentes, ¿no? Mucho más del habitual, los rurales, pero bueno, tienen a lo mejor la alegría de llegar y que un chico las esté esperando, ¿no? Así que te agradezco mucho la comunicación que has tenido y el informe que nos has dado. Yo les agradezco a ustedes por preocuparse por la educación y bueno, sí, en especial nosotros tenemos el corazoncito en el campo y bueno, y esperemos que todo esto pronto pase, así nos encontramos nuevamente, porque los nenes y las familias, incluso nosotros, necesitamos estar en contacto para que todo sea mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Maricel Vicente, directora de la escuela número 19. Así es, para eso tenemos en línea al doctor Ricardo Ramírez Calvo, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Andrés. Y bueno, si tengo que dar el currículum, tengo que estar toda la mañana acá, porque la verdad que el hombre tiene bastante. Doctor Ricardo Ramírez Calvo, Juan Emilio de Luzarreta del Ñandú Azul lo saluda. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor, muy bien. Doctor, yo le quería preguntar cómo ve usted el accionar que está teniendo el Poder Ejecutivo en todo el tema de la pandemia y del caso de Vicentín con respecto al Poder Judicial, que a mucha gente le está preocupando. Sí, creo que hay que separar un poco las cosas. No se puede hacer una generalización en el análisis. Hay algunas disposiciones que ha adoptado el Poder Ejecutivo que pueden ser razonables, hay otras que claramente no lo son. Ajá. Y la aclaración que hago es, yo no opino desde el punto de vista médico, porque yo no soy médico, yo soy abogado. Correcto. Opino desde el punto de vista constitucional. Y hay muchos derechos que han sido suspendidos con motivo de la pandemia. ¿Será razonable? ¿No será razonable? Yo no estoy en condiciones de analizarlo, pero desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para suspender derechos. Ni siquiera el Congreso puede suspender derechos. Puede restringirlos, puede reglamentarlos, pero lo que no puede hacer es suspenderlos. El único caso en el cual los derechos pueden ser suspendidos es si se declara el estado de sitio. Y el estado de sitio es declarado por el Congreso de la Nación, algo que no ha sucedido porque no estamos en estado de sitio. Exacto. O sea, no estamos en estado de sitio declarado, Sí. pero en la práctica estamos en estado de sitio. Estamos en estado de sitio, pero no lo decimos. Exacto. No sea cosa que la gente se asuste. Y cuando alguien pueda pensar que yo estoy exagerando, el señor al cual no le dejan abrir su negocio, no es que puede vender online, no le dejan abrir su negocio porque vende ropa. Exacto. Sí. Ese señor tiene su derecho suspendido, su derecho a trabajar, su derecho a ejercer toda industria lícita. La gente que está en el exterior y no la dejan volver, esa persona tiene su derecho a entrar a la República Argentina, que es un derecho que está expreso en el artículo 14 de la Constitución Nacional, suspendido. Entonces, ese tipo de cosas el Poder Ejecutivo no las puede hacer, más allá de que sean razonables, más allá de que si salven vidas, pero la Constitución no lo autoriza fuera del estado de sitio. Y lo peor que tenemos hoy, creo yo, es que el Poder Ejecutivo gobierna por decreto. Y gobierna por decreto estando el Poder Legislativo en funcionamiento. El primer decreto de necesidad de urgencia, si usted quiere, allá en marzo, el Congreso inconstitucionalmente había suspendido sus sesiones. Pero hoy el Congreso está funcionando. Entonces no es el Poder Ejecutivo el que tiene autoridad para legislar por decreto. Para eso está el Congreso, para eso está el Congreso que votamos todos. Exacto. Es ahí a donde hay que ir.
y eso no se está haciendo. Está bien. Bueno. Eso respecto de las medidas de la pandemia. Buen día, doctor. Mi nombre es María Garros. Mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. A propósito de esto que usted habla de estado de sitio, usted sabe que acá en el interior hay pueblos donde realmente se ha sufrido un verdadero toque de queda. Incluso, por ejemplo, otro ejemplo de lo que usted habla, así, donde realmente la necesidad se vuelve una norma más que una excepción y se provocan estos abusos. Por ejemplo, el intento de prohibición a los adultos mayores en Capital cuando se intentó no dejarlos salir. Son cosas bastante aberrantes, es decir, hasta dónde es flexible la Constitución con respecto a esto, ¿no? La Constitución esas cosas no las autoriza. Claro. Yo hace un tiempo, en un programa de televisión en el que me entrevistaron, mencioné el caso, porque me lo había justo mencionado un amigo unos minutos antes de que me entrevistaran, el caso de Mercedes en la provincia de Corrientes, en donde había un toque de queda, pasaban a una determinada hora, no sé si a las 7, 8, y pasaba la policía y los bomberos tocando la sirena, y eso supuestamente era un toque de queda. Eso no se puede hacer, o sea, sí, pero y se además hizo de lo hecho. hacen los intendentes. Sí, sí, exacto. O sea, eso es un exceso, es inconstitucional. La medida que se intentó en la ciudad de Buenos Aires, esa de prohibirle a los adultos mayores salir, eso también es inconstitucional, Sí. más allá de que se lo haya hecho con la mejor buena voluntad para tratar de cuidarlos, pero este paternalismo, Claro. o sea, la Constitución claramente no lo autoriza. ¿Qué es la Constitución Nacional para las personas comunes? ¿Es un concepto abstracto o no? Mire, lamentablemente la Constitución de la República Argentina es ciencia ficción. Yo les tengo que ser muy sincero, y esto es algo que yo le digo a mis alumnos en la primera clase. Cuando arranco a darles clase les digo, lamentablemente lo que vamos a ver es ciencia ficción. Pero no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad sobre todo de todos los ciudadanos. Nosotros nos acordamos de la Constitución cuando hay algo que nos molesta. Ahora, cuando lo que está haciendo el gobierno, nosotros coincidimos con lo que hace el gobierno, no nos importa la Constitución, por más que el gobierno la esté violando. Y reitero algunos conceptos que he dicho en otros lados y después mis hijos me dicen, papá, decís siempre lo mismo. Pero el punto es que no estamos dispuestos en la Argentina a pagar el costo del Estado de Derecho. Y el costo del Estado de Derecho es precisamente eso, es aceptar que la Constitución a veces nos da la razón y a veces no nos da la razón. Y no todo lo que nos gusta es constitucional y no todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Y eso normalmente no estamos muy dispuestos a aceptarlo. Por ejemplo, en el caso de Vicentín, que yo estoy seguro que es algo que a sus oyentes nos debe preocupar mucho, porque es algo que les toca bastante de cerca, una cosa que yo sé que no es muy no es lo que quieren oír muchas veces, es que a la pregunta de si el Estado Nacional puede expropiar, la respuesta es sí, puede expropiar, siguiendo el procedimiento que establece la Constitución Nacional. Claro. El Estado puede expropiar. El procedimiento no es el que indicó el presidente de la República en varias entrevistas. El presidente no puede expropiar, no es el presidente el que expropia. La calificación se hace por ley, es el Congreso de la Nación el que determina si hay utilidad pública para expropiar un bien. La calificación de utilidad pública, para que lo entienda la gente que claramente está lejos del derecho, implica que el Congreso decide si algo puede ser utilizado para beneficio público. La Corte ha sido bastante deferente, ha aceptado en general las declaraciones de utilidad pública, es decir, no se ha puesto en general a analizar si realmente existía una utilidad pública o no. Pero el que lo tiene que hacer es el Congreso, no el Presidente de la República. Eso, el Presidente de la República no tiene esas facultades. Doctor, buen día. Fernando Sifón es mi nombre. Con respecto al tema este que usted menciona de Vicentín, supongo que tendrá que ver
la situación particular de la empresa y encontrar un concurso, ¿no es cierto?, en marcha con alguien que lo está llevando, con otro poder que sería el judicial. ¿Cómo impacta esta digamos intromisión del poder ejecutivo o estaría fuera de facultades? Buen día. El poder ejecutivo no puede intervenir. Las normas no lo autorizan a intervenir. El que debe decidir la intervención, o sea, hay alguna norma que hace una excepción, pero que no es aplicable aquí, como puede ser la ley de abastecimiento, pero claramente no es este el caso, y además es de dudosa constitucionalidad esa autorización. Sí. Pero en este caso hay un juez interviniente. Usted mencionaba el artículo 109 de la Constitución Nacional, el viejo artículo 95 de antes de la reforma del 94, que dice que el Poder Ejecutivo tiene vedado intervenir en causas judiciales. Claro. Hay un juez interviniente, es el juez el que debe determinar la intervención si corresponde. Hay un concurso preventivo. A veces se dice, bueno, no, pero la sociedad está en concurso preventivo, entonces hay que intervenirla. Si fuera por eso, tienen que intervenir no sé cuántas sociedades en la República. Hay un montón de sociedades. Sí. Por eso, o sea, no, yo no tengo los números, pero yo sí que en mi actividad profesional, porque yo ejerzo la profesión, yo fui presidente del directorio de una sociedad que estuvo en concurso preventivo, que es una sociedad bastante conocida, que es Alpargatas. Claro. Y Alpargatas estuvo en concurso preventivo y la compañía salió sin ningún problema. Claro. Y ahora es una compañía en pleno funcionamiento. Es decir, el hecho de que haya un juez interviniente, si el Poder Ejecutivo considera que hay que intervenir, la tiene que ir a pedírselo al juez. Doctor, buen día. No Diego Gajan es mi nombre. Entonces, en base a lo que usted está diciendo, el juez de Reconquista que entiende en el concurso, el doctor Lorenzini, para que le quede claro a nuestra audiencia, a su criterio o a criterio de la ley, ¿está haciendo las cosas bien? ¿O está haciendo lo correcto? ¿O hizo lo correcto, perdón? Sí, si usted se refiere a la resolución que adoptó, sí, yo coincido en que el rechazo de la intervención para mí es correcto. No sé si estoy del todo de acuerdo con el tema de que se haya declarado incompetente para decidir la inconstitucionalidad, pero eso es un tema muy técnico, no tiene mucho sentido. Pero hay una mención que hizo el presidente de la República y que algunas otras personas se sumaron a eso, de que el juez había cometido un error porque, por un lado, no declaraba inconstitucional el decreto, pero por el otro lado lo desobedecía. Y eso es un error. Voy a tratar de explicarlo en términos muy simples. Lo que hizo el juez fue dictar una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones que adoptan los jueces que no entran a juzgar el fondo de la cuestión y no son una decisión final sobre la cuestión. Básicamente lo que dicen es, para hablar en términos futbolísticos, paremos un poquito la pelota y vemos, y lo que hacemos es congelamos en cierto modo las cosas para que no se modifiquen las circunstancias. Entonces nos damos tiempo para analizar el tema. Eso fue lo que hizo el juez. El juez dictó una medida cautelar y los jueces, cuando dictan medidas cautelares, no necesariamente declaran la inconstitucionalidad de una norma, porque la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere un análisis mayor. Esto fue, y todo el mundo quizá lo va a recordar, cuando tuvimos la especificación en el 2002, y la gente empezó a hacer un montón de juicios contra los bancos y contra el Estado. Los jueces dictaban medidas cautelares y autorizaban a los ahorristas a retirar parte del depósito. No declaraban inconstitucional todavía la norma cuando dictaban la medida cautelar. En la declaración inconstitucional se hacía en la sentencia final, pero no en ese momento, y nadie se horrorizaba porque dieran esas medidas cautelares. Es exactamente lo mismo en este caso. Y otro error que cometió el presidente de la República fue decir que el decreto de necesidad de urgencia es una ley. El decreto de necesidad de urgencia no es una ley. Tiene jerarquía de ley, pero no es una ley. Doctor, más teniendo en cuenta que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Penal. Peor aún, pero bueno, obviamente quizá para la gente que no entiende, el mensaje fue para la gente por ahí que no está interiorizada, ¿no? en el tema. Sí, buen día, mi nombre es Martín Aguirre, doctor, y también siendo profesor universitario, cómo lo apretó al juez con el tema que le dijo que él era simplemente un juez concursal y él era el presidente de la nación. Eso estuvo un poco fuerte porque ingiere sobre el
Poder Judicial. Sí, creo que no fue la expresión más feliz del presidente de la Nación. Yo trato de no juzgarlo políticamente, es un tema que dejo aparte, por supuesto tengo mis ideas políticas, pero no trato de que cuando hago el análisis constitucional no intervengan mucho para que sean lo más mis opiniones sean lo más objetivas posible. Creo que no fue lo más prudente de parte del presidente de la Nación el tener esas expresiones. Puede criticar, cierto, puede criticar un fallo, no tiene todo el derecho del mundo de criticarlo. Lo que creo es que debe hacer las presentaciones judiciales necesarias, como se hicieron después, para cuestionar el fallo del juez, que el fallo del juez es apelable. Doctor, lo llevo a un tema más general entonces. Me ha llamado siempre la atención, especialmente cuando vemos discusiones por televisión, por ejemplo, de dos personas que están en las antípodas de su pensamiento y se mandan recíprocamente a leer la Constitución. ¿Es acaso ambigua la Constitución? ¿Ha cambiado mucho después de las reformas? ¿En su espíritu es el mismo espíritu liberal de la Constitución de 1853? Yo creo que sí tiene algunas. La reforma del 94 fue una reforma importante. Es cierto que cambió algunas cosas, pero no dio vuelta a la Constitución. No es que, de hecho, yo no hablo de la Constitución del 94. Hay algunos autores que hablan de la Constitución del 94. No existe la Constitución del 94. Es la misma Constitución con distintas reformas, entre ellas la de 1994. No es una Constitución nueva. Y esto, que les puede parecer una cosa de detalle, no es de detalle, porque si yo digo que es una Constitución nueva, todo lo que se interpretó hasta ese momento, digamos que no sirve. Y eso no es así. La Constitución sigue siendo la misma con reformas. La primera parte de la Constitución no se modificó, de hecho estaba prohibido modificarla, estaba prohibido alterarla, con lo cual los primeros artículos, que son todos los que hablan de los derechos y las garantías, son exactamente los mismos, no han sufrido ningún tipo de reforma. Lo que creo es que muchas veces entre los abogados nos peleamos por la forma de interpretar la Constitución. Yo tengo sigo una corriente de interpretación que es la llamada originalista, que trata de mantenerse fiel al texto original y considera que el texto original no evoluciona solamente por el paso del tiempo, es decir, que el artículo sigue diciendo exactamente lo mismo, pero como medio no nos gusta, lo hacemos evolucionar con la excusa de que los años pasan. La Constitución, usted me pregunta si es ambigua. No, yo no creo que sea ambigua la Constitución. Por supuesto que la Constitución tiene algunas normas generales y no puede ser una Constitución demasiado detallista. Son malas las constituciones detallistas, pero yo no creo que sea ambigua. La Constitución, por ejemplo, en el artículo 17 de la Constitución Nacional dice la propiedad es inviolable. Arranca así el artículo. Es decir, no me parece que haya mucha ambigüedad en decir eso. Cuando la Constitución dice que la expropiación debe ser calificada por ley, no hay mucha ambigüedad ahí. Entonces no veo que se pueda interpretar que se puede calificar por decreto. Eso no hay. Cuando el 109 dice que el presidente de la República no puede intervenir en causas judiciales, no es muy ambigua. Exacto. Es muy concreta. Doctor, a ver, para ejemplificar al oyente, si se respeta la división de los poderes, es la manera más clara de, valga la redundancia, respetar la Constitución, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el respeto de la división de poderes con frenos y contrapesos, porque nosotros tomamos la teoría estadounidense y la aplicamos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución que rige, que sigue muy de cerca los principios constitucionales estadounidenses. Es una división de poderes con frenos y contrapesos. ¿Qué significa esto? Que los poderes se controlan entre sí y esa es la forma de evitar la autocracia. Hay un fallo, un voto de un juez muy conocido en los Estados Unidos, que se llamó Louis Brandeis, que dice que la separación de poderes no se creó para promover la eficiencia del gobierno, sino que a través de los necesarios choques entre los distintos poderes se salve al pueblo de la autocracia. Y eso es fundamental, ese es el principio fundamental de nuestra Constitución, y hay algo que también tenemos que comprender, es que la Constitución Nacional, y esto es una frase que he repetido varias veces ya en otras entrevistas, es la ley que gobierna a quienes nos gobiernan. Exacto. Es la que pone límites a los gobernantes. Y
y los gobernantes tienen que respetarla y nosotros tenemos que hacer que los gobernantes la respeten. Doctor Ramírez Calvo, le agradecemos mucho, la verdad que creo que ahí cerró perfecto, ha sido un análisis certero, profesional, así que bueno, estamos muy agradecidos y bueno, será hasta la próxima. El agradecido soy yo, quedo a sus órdenes. Gracias. Era el doctor Ricardo Ramírez Calvo, constitucionalista. Sí, para hablar un poco de todas estas cosas y de lo que está pasando en zonas calientes del Gran Buenos Aires, estamos en comunicación con Silvia Flores, que es directora ejecutiva de la cooperativa La Juanita, de La Matanza. Buen día, Silvia. Fernando Sifone para el Ñandú Azul. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco primero, si vos querés, al oyente, ¿qué es la cooperativa La Juanita? La cooperativa La Juanita nace del Movimiento de Trabajadores Desocupados, el MT de La Matanza, que es conocido por haber rechazado los planes asistenciales y construido sus propios emprendimientos productivos y educativos en un barrio marginal del partido de La Matanza, dándonos cuenta que la integración social era la salida. Empezamos a construir nuestros proyectos productivos basados en la integración y nos acercamos a esa panadería, por ejemplo, a Maru Botana, y producimos pan dulce que vendemos a fin de año, que nos permite sostener el precio social del pan social en el barrio a 40 pesos el kilo. Para que te des una idea, la venta de pan dulce permite la generación de el sostenimiento de este pan. Nuestro taller textil trabaja con Martín Churo, un diseñador del mundo de la moda que nos permitió exportar a distintos países del mundo, y decenas de proyectos, el Potrero Digital, que es la Escuela de Oficios Digitales, nuestra escuela de capacitación en oficios, el proyecto de producción de cuadernos artesanales. Todos estos proyectos en un barrio marginal del partido de La Matanza, en una zona compleja donde el poder político no acompaña este tipo de proyectos que son independientes, sobre todo que no dependen del Estado, y al contrario nos ponen trabas permanentemente. Así que desde la cooperativa de La Juanita, 120 personas trabajando, viviendo dignamente de nuestro trabajo, luchando contra un sistema que lamentablemente va en contra de lo que pensamos, de lo que soñamos como cooperativistas, pero que acá estamos poniéndole el cuerpo para la generación de posibilidades de trabajo. Hoy uno de los trabajos más importantes dentro de la cooperativa tiene que ver con nuestro call center. Personas de nuestros barrios que no tenían tal vez el conocimiento ni siquiera para manejar una computadora, hoy 80 personas están trabajando de manera remota desde sus casas, y dando este servicio para distintas empresas muy importantes algunas, y que la verdad demuestra que cuando hay ganas de salir adelante y nos ponemos a trabajar, las cosas salen bien, ¿no? Así que un poco esta es la experiencia de la cooperativa. Por supuesto, hace muchos años, empezamos en el año 2001 y hay muchos proyectos dando vueltas, pero bueno, en este momento tan particular, donde esta pandemia, esta cuarentena, no se encuentra tratando de buscar la forma para poder salir adelante en momentos tan difíciles, ¿no? Buen día, Silvia. Mi nombre es María Garros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, María. Te felicito sinceramente por el emprendimiento, por la búsqueda de la excelencia, y contame un poco, ¿qué es lo que te gustaría? Que toda esta gente que le estás dando una oportunidad pueda pertenecer a una clase media pujante, que es la verdadera riqueza de un país. ¿Ese es tu sueño? Absolutamente, ese es el objetivo. Mira, nosotros durante muchos años, desde el año 2007, brindamos cursos de capacitación en oficios, teniendo en cuenta que mucha gente de nuestros barrios viene de cobrar un plan asistencial, de vivir de los piquetes, y decíamos, aprender un oficio, brindar esa herramienta te permite la generación de tu propio emprendimiento. Y esto es, decíamos, en respuesta a luchar contra el clientelismo político, el asistencialismo, cambiar una cultura de sobrevivencia por una cultura del trabajo que se había perdido, sobre todo en barrios como los nuestros. Y la verdad, hemos hecho una tarea, más de 10.000 personas capacitadas, emprendimientos conformados, y hoy esta pandemia nos encuentra diciendo a esa gente que lamentablemente no puede trabajar y que tenemos que asistir. Así que es un momento muy particular de una terrible angustia, de una desolación. Uno se siente muy solo en estas circunstancias que bueno, fuimos generando posibilidades de microcréditos y de acompañamiento a estos emprendedores que hoy lamentablemente no pueden trabajar y
se encuentran haciendo las filas en las ollas populares tratando de buscar un poco de comida para el día. Así que es una situación muy particular, Silvia, que también nos genera un enorme desafío. Sí. Silvia, buen día. Diego Gajan es mi nombre. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente, Diego. Usted vive directamente en La Matanza y la pregunta... Así es. Bien, y la pregunta, nosotros somos del interior, más de 500 kilómetros de donde está usted, ¿se cumple la cuarentena? ¿Cómo está respondiendo la gente a todo este problema que nos está relatando muy bien, ¿no? Porque realmente la gente respeta, no respeta, pero digo, no es que no respeta por salir a la calle, sino por una necesidad también, ¿no? Por eso hay que usar muy bien la palabra respeto, ¿no? Sí, en principio, la verdad, cuando empezó todo el tema de la cuarentena, la gente trataba en general de respetarla. Pero cuando por ejemplo, se puso para cobrar el IFE, el aglomeramiento de personas en los cajeros automáticos y en la saturación en el sistema de salud, que viene de antes, no de ahora, pero la saturación en todos lados frente a cada programa que se plantea, la verdad que da un muy mal ejemplo, y eso por supuesto genera que mucha gente dice, si no se respeta desde el Estado, ¿por qué lo voy a respetar yo? Sobre todo en contextos tan complejos, ¿no? Estamos hablando de lugares donde en un mismo terreno viven 4 o 5 familias, donde es un ambiente para 2 familias que viven en el mismo lugar. Entonces, pensar en respetar un aislamiento dentro de tu casa, de verdad que es complejo. Y sobre todo, es muy difícil pensar que se pueda respetar una cuarentena cuando desde el Estado no se respeta. Al principio se intentó y se veía mucho menos gente en la calle, y la verdad es que al cabo de 10 días aproximadamente ya los centros urbanos de nuestros barrios estaban llenos de gente, personas vendiendo cualquier cosa en la vereda, intentando rescatar el mango para sobrevivir. Claro. Es que, subsistir, ¿no? Subsistir. En muchos momentos sentíamos que la cuarentena no existía en nuestros barrios. Silvia, ¿y cómo ves de acá para adelante el humor social? Más con la aparente el aparente endurecimiento de la circulación y del derecho a trabajar. ¿Cómo ves vos o cómo palpás el humor social de acá a 2 semanas donde esto se va a poner más duro? Hay una terrible angustia, mucho miedo, desolación. Uno, por ejemplo, llama al 148 porque tiene síntomas relacionados al COVID. La verdad no viene el 148. Entonces no sabes a dónde acudir, no sabes ir al médico, no ir al médico, a dónde llamar, qué hacer. Y la verdad que el humor social, la angustia que está generando todo esto es realmente muy, muy grande. Muchas personas con depresión, pero también muchas personas pensando en que de esta no salimos, ¿no? Silvia, ¿qué opinión tenés en general de las leyes laborales argentinas, las cargas sociales, los impuestos al trabajo, el sindicalismo? ¿Vos crees que esto incentiva realmente fuentes de trabajo nuevas o por el contrario, de alguna manera, no protege a quienes dice proteger y no incentiva a que haya más puestos de trabajo? Yo, la verdad, nosotros somos una cooperativa, generamos posibilidades de trabajo y realmente tanto las leyes como los sindicatos son una máquina de poner trabas permanentemente, siempre un problema, siempre pensando en cómo poner una traba y que de verdad aquellos que consideramos que podemos defendernos a partir de la dignidad del trabajo, sinceramente nos generan grandes inconvenientes. Por ejemplo, una sucursal de un banco que funciona en nuestro barrio, es la primera sucursal de un banco dentro de un barrio marginal, de un banco de primerísima línea, el objetivo era que la gente de nuestra comunidad, que no estaba bancarizada y que tenía que aprender, digamos, y transitar este camino de la bancarización, necesitaba más acompañamiento. Así que lo que hicimos fue pedir horario extendido y por supuesto este banco tiene que pagarle horas extras a las personas que trabajan como corresponde. Y entonces nuestro banco funcionaba de 9 a 17 horas hasta que se enteró el sindicato, y entonces lo que hizo fue generar problemas para que el horario sea como el horario bancario tradicional. Entonces, ¿a quién perjudica o a quién beneficia esto? Primero a las trabajadoras que estaban muy contentas por las horas que tenían, pero además también el poder atender a las personas de nuestra comunidad
que tienen distintos tiempos, no estamos hablando de personas que ya están mentalizadas y que conocen el sistema, sino de personas que tal vez se toman mucho más tiempo explicarles cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. Y bueno, finalmente, como siempre en nuestro país, ganó el sindicato y hoy nuestra sucursal abre solamente hasta las 15. Aquí los únicos perjudicados, como siempre, son las personas de nuestra comunidad, ¿no? Silvia, Diego nuevamente, por parte del municipio, teniendo en cuenta que ahí el tándem Magario, Espinosa Magario se van turnando para ser los candidatos y hoy es la vicegobernadora. Por parte del municipio, vos ves que hay realmente nos dijiste que la línea telefónica no está respondiendo, pero ¿ves que está a la altura de las circunstancias frente a esta pandemia o cómo se está manejando? ¿Se está manejando de la misma manera con los punteros? ¿Cómo viene el tema de parte del municipio, no? Y del gobierno de la provincia. Sí, pone en crudo lo que piensan de la gente de nuestras comunidades. Lamentablemente, en este momento nos encontramos asistiendo a 27 comedores de la zona y 56 ollas populares, que es este nuevo fenómeno, vecinos. Perdón, ¿ustedes están asistiendo, no el municipio? Así es. Claro, así eso hay que quede claro a la audiencia que ustedes se están haciendo cargo de darle de comer a la gente, no al municipio. Así es, y lo que te quería decir es que estas 80 y pico de organizaciones no reciben asistencia del municipio de La Matanza, no reciben. Se sostienen con la solidaridad de los vecinos, de los comerciantes. Nosotros gestionamos a través de distintas empresas ayuda, pero de verdad no damos abasto, por supuesto, pero dimos de comer, ayudamos a dar de comer a 33.000 personas desde que empezó la pandemia a este tiempo, y la verdad la situación se pone todavía más complicada y hoy el municipio de La Matanza no se hace presente, así que estamos buscando alternativas para que estas ollas populares y estos comedores puedan seguir funcionando, que no cierren sus puertas porque la situación realmente se viene muy compleja, pero también existe un terrible miedo a contagiarse el virus, sobre todo porque el sistema de salud no funciona, así que estamos ahí en una disyuntiva terrible, sí, que nos mate el virus o que nos mate el hambre, ¿no? Una cosa terrible y no sentir el acompañamiento del Estado es lo que en algún lugar nos duele. Silvia, ha quedado más que claro, no queda más que, por supuesto, felicitar a Cooperativa La Juanita por la labor que hacen. Te decimos que vamos a seguir estando en contacto con vos, que realmente siempre o históricamente hemos tenido lazos con Cooperativa La Juanita, los productores agropecuarios, así que te mandamos un abrazo grande y te digo hasta la próxima. Muchísimas gracias, y aprovecho para agradecer a los productores agropecuarios que nos dan una gran mano para ayudar a estos comedores. El caso de Carlito Prohibier y su familia, como siempre, los productores de Balcarce que nos donan papas, y gracias al aporte de los productores agropecuarios hemos dado de comer a mucha gente. Así que, como siempre, agradecer y decir en este momento tan particular y tan difícil, nos sentimos solos, sentimos acompañados por ustedes. Siempre es un placer saber que existen tan buenas personas. Así que, como siempre, agradecer al sector agropecuario por el apoyo. Abrazo grande. Otro para ustedes. Chao, chao. Era Silvia Flores, de Cooperativa La Juanita, de La Matanza.